A continuación, vamos a presentar al doctor Jorge Bogarín Alfonso, presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados e integrante del Consejo de la Magistratura. En su formación académica es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, promoción 2007, notario público de la promoción 2017, cuenta con una maestría en la Escuela Judicial, así como un posgrado en Didáctica Superior Universitaria. Es actualmente docente también de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA y asimismo es miembro del Consejo Superior Universitario. Es representante egresado, es autor del libro Cuestiones Penales Adolescentes y actualmente es presidente del Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados, así como miembro titular del Consejo de la Magistratura por el Gremio de Abogados. Terminada la exposición, vamos a estar dando lugar para las preguntas del auditorio. Hola, ahí está. Muy buenos días, autoridades presentes. Me permito saludar muy especialmente a los ministros de Corte, tanto mi compañero del Jurado de Enjuiciamiento, el ministro César Diesel, como también el ministro Víctor Ríos, del mismo modo senador nacional, doctor Eusebio, defensora general, amiga y compañera también de aulas, la doctora Lorena, y autoridades judiciales presentes, así como también de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, profesores, abogados, presidentes de gremios, alumnos en general. En realidad para mí es muy grato estar compartiendo esta mañana con ustedes, sobre todo con personalidades del derecho constitucional muy relevantes, muy trascendentes, principalmente por el hecho de que esta mañana estuvimos escuchando la visión de un convencional y hoy en día senador, así como también en temas prácticos nos demostró de que plasmar alguna idea en un párrafo es sumamente complicado y ni me imagino lo que habrá sido hacer esa Constitución Nacional, donde, ya que estamos hablando del derecho público y de instituciones de tanta relevancia para el sistema de justicia, el ministro Diesel habló de la independencia, habló justamente de una cuestión que todos los días escuchamos en la prensa, del tema de la mora, y justamente una de las instituciones para evitar la mora judicial es justamente el Jurado de Enjuiciamiento, donde tanto el ministro César Diesel y yo estamos actualmente en representación. Y principalmente lo que también suelo mencionar, de que le echamos toda la culpa al Poder Judicial de todas las irregularidades o de todos los reclamos que tiene la ciudadanía en general en el día a día. Principalmente decimos también que no hay circulantes en las calles, y eso es principalmente por falta de inversión extranjera. ¿Y por qué no hay inversión extranjera? Porque se suele decir, y estoy hablando en forma coloquial, se suele decir de que no hay seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica uno relaciona directamente con el Poder Judicial. Ciertamente es uno de los tres poderes del Estado que claramente se estableció en nuestra Constitución y donde está debidamente regulado. Pero nos olvidamos, más que nada por falta de conocimiento de la ciudadanía, del rol preponderante que tiene el Consejo de la Magistratura, donde también el ministro César fue integrante, y muchos de los aquí presentes magistrados pasaron por ese Consejo de la Magistratura. Y para darles un ejemplo, para que entiendan el por qué, yo creo que un gran porcentaje de la responsabilidad la lleva el Consejo de la Magistratura, es de tener 100 o 200 personas con idoneidad, con preparación. El Consejo de la Magistratura hace de esas 200 personas bien preparadas, solamente selecciona a 3 personas para remitir la terna a la Corte Suprema de Justicia.
O sea, prácticamente el Consejo de la Magistratura hace todo el trabajo y nosotros le embretamos, por alguna manera decir, a la Corte para que de esos tres nomás elija uno para ser su juez, ser su fiscal o ser su defensor. En el mismo sentido también, cargos de preponderancia, enviamos la terna al Senado y ahora que está de moda el tema de la Fiscalía General, que primero pasa por el Poder Ejecutivo. Por eso es importante concatenar un poco este circuito de charlas donde hablamos de la Constitución, luego hablamos de la independencia del Poder Judicial y donde ahí el jurado de enjuiciamiento tiene un rol preponderante, donde en un artículo dentro de esa Constitución se crea un órgano juzgador de los magistrados, y ahí con la interpretación de magistrados ahí también incluimos fiscales, y últimamente con la última ley del jurado de enjuiciamiento ya más precisamente a los defensores, desde la defensora general para abajo. Vale la pena indicar que dentro de su ley orgánica ellos también ya indirectamente tenían su actuar tenía atención por parte del jurado de enjuiciamiento, pero de la ley 6814 del 2021, que justamente el 19 de octubre pasado se cumplió un año de la sanción de esa ley, donde uno de los anteproyectistas de esa reforma justamente fue el ministro Víctor Ríos en su rol de senador, hoy flamante ministro de Corte. Es importante también, antes de comenzar a hablar del jurado de enjuiciamiento, y yo soy uno de los que de repente no critico, sino simplemente indico algunos cuestionamientos de la práctica de esa ley, que por sobre todas las cosas ustedes saben, los que son abogados o los que están estudiando o los mismos magistrados, sabemos todos que uno quiere plasmar lo más que pueda en un documento legal, en una ley o en una resolución, pero evidentemente una ley, al hacerlo práctico, al llevar a la práctica, de repente encuentra algunos inconvenientes, falencias, o inclusive se podría enriquecer. Por eso sabemos todos que el derecho es dinámico. Y ahí viene el tema de lo que es la ley nueva del jurado de enjuiciamiento, donde en su propio título dice que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados judiciales, agentes fiscales, defensores públicos y síndicos de quiebra, y deja sin efecto la anterior ley del 2009. Desde el propio título de nuestra ley del jurado de enjuiciamiento actual tenemos ciertos inconvenientes en la práctica para que nosotros, los jueces del jurado de enjuiciamiento, que somos 8, 2 ministros de Corte, 2 senadores, 2 diputados y 2 miembros del Consejo de la Magistratura, todos electos por nuestros pares, todos los martes estamos teniendo la difícil tarea de poder analizar el actuar de los que mencionan ahí, magistrados en general, jueces y fiscales y defensores. Pero ahí agregan un cargo más, síndico de quiebras. Y eso ya ahí después ya me va a corregir el ministro Víctor Ríos, porque él estuvo en la discusión, y también lastimosamente se fue nomás el diputado Silvio Alvarenga, que fue uno de los que más defendió en la Cámara de Diputados. Es de que este proyecto, la ley en sí, el proyecto fue una amalgama de cuatro proyectos, entre ellos del ministro Ríos. Estuvo también el senador Jorge Querey, por otro lado presentó también el senador, el joven Baqueta presentó por un lado, y Sergio. Entonces después, en el discurso se congenió, unieron todos esos proyectos, y justamente el martes estuve escuchándole
a Jorge Querella hablando del tema en particular. Y volviendo al tema, y no me quiero extender tanto por el hecho de que después seguramente vamos a tener preguntas tanto al ministro como para el tema del jurado. El propio título habla de síndicos de quiebra, pero en todo el desarrollo de la ley ya no aparece en ningún lugar el carácter de síndico. Sí, en el artículo 14 que habla de los magistrados en general, pero otra vez ahí especifica el artículo 14 que habla específicamente de los jueces, fiscales y defensores. Ahí ya no incluye el cargo de síndico de quiebra. Con esto nomás le doy un pequeño ejemplo de repente de que esta ley del jurado de enjuiciamiento es bastante debatible desde la propia naturaleza. Y quiero comenzar con el tema de la naturaleza en sí del jurado de enjuiciamiento para que ustedes entiendan un poco de lo que nosotros tenemos que debatir el día a día y analizar, por el hecho de que lo que generalmente habrán escuchado ustedes hablar es de lo negativo del jurado. Pero con estos tipos de charlas, encuentros, uno puede más o menos aclarar, comentar y socializar esta ley de tal manera que podamos utilizar realmente. Porque a través del jurado de enjuiciamiento se puede evitar la mora judicial, se puede evitar irregularidades, se puede evitar muchos procesos que tenemos en el día a día irregulares por parte de la ciudadanía, por parte de los abogados litigantes y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, lo que me gustaría arrancar es discutir las cuestiones que guardan relación al jurado de enjuiciamiento, principalmente en lo que si es un órgano jurídico, si es un órgano político. Podemos pensar que es un tema político, hablamos todos de que tiene cierta relación con los juicios políticos, pero tenemos que tener en cuenta que el norte del jurado de enjuiciamiento es siempre respetar las garantías constitucionales. Conocemos todos, y acá todos, la mayoría somos abogados, conocemos las garantías constitucionales que damos en las diferentes etapas de nuestro crecimiento jurídico, amparo y cosas por el estilo, pero generalmente no mencionamos tanto o nos olvidamos de hablar del debido proceso. Artículo 17 de nuestra Constitución Nacional, que habla de cuestiones penales o cuestiones de sanción. Y realmente el jurado de enjuiciamiento, ¿qué es lo que hace? Es investigar, y si hubo un hecho irregular por parte de los magistrados, ¿qué es lo que hace? Es sancionar. Y como nuestra propia ley habla de dos tipos de sanciones, tenemos que referirnos al artículo 17 de la Constitución, pero principalmente en lo que reza a la parte general que dice el artículo 131 de las garantías. Para ser efectivos los derechos consagrados en esta Constitución, se establecen las garantías contenidas en este capítulo y las cuales serán reglamentadas por ley. Y conforme a ese 131 y lo que había mencionado el 17, ahí viene la interrogante si lo que nosotros hacemos en el jurado de enjuiciamiento, y para hacer un ejemplo claro que yo hablé recién, el Consejo de la Magistratura es la puerta de acceso al sistema de justicia desde el otro lado del mostrador, para ser magistrados en general, defensores y fiscales. Y el jurado de enjuiciamiento es la puerta o la ventanita de salida de esos nombrados por la Corte. Entonces, ese procedimiento es un procedimiento de tipo contencioso jurisdiccional o es un procedimiento de corte político administrativo. Según, y justamente eso me permito mencionarle también al ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia, ministro de Corte, que también es miembro del jurado de enjuiciamiento, tiene el escrito y coincide con otros juristas que el jurado de enjuiciamiento o el procedimiento que nosotros tenemos dentro del jurado de enjuiciamiento es de corte político.
administrativo. Tenemos una vertiente que dice que es un de corte político administrativo y otros que es más jurisdiccional. Podemos estar de acuerdo o no, yo pongo nomás a consideración de ustedes. Menciono por el hecho de que cuando hablamos de política y cosas por el estilo, no solamente tenemos que centrarnos en los políticos que hacen política, sino tenemos que hablar en el sentido amplio. Y ahí es importante hablar y mencionar lo que justamente algunos que escribieron sobre la materia. Está el profesor Florentín López Cáceres, que ya escribió sobre la ley anterior y volvió a escribir sobre esta nueva ley, la 6814, que decía: analizamos una de las cuestiones, a nuestro juicio de mayor trascendencia, la cual ha sido objeto de estudio y determinación de la naturaleza del juicio de responsabilidad, y así que hemos llegado a la conclusión de que el enjuiciamiento a que son sometidos los magistrados judiciales ante el jurado tiene una naturaleza eminentemente política. Ya lo mencionó el doctor Florentín López Cáceres, que fue miembro del Consejo en su momento y también presidente del jurado anterior. También Fernando Arévalo Evelio, esto ya es a nivel internacional, al igual dijo en uno de sus libros, al igual que en el juicio político, el enjuiciamiento de magistrados y agentes fiscales no constituye un juicio en que se administre justicia. Y la tarea a cargo del jurado de enjuiciamiento de magistrados no es un ejercicio de la función jurisdiccional judicial. La atribución deber del jurado se ciñe a enjuiciarlos y a removerlos de sus cargos, y el único efecto de la condena que se aplique es precisa y únicamente removerlos de sus cargos. En su diccionario jurídico, Moreno Rodríguez había determinado que se ejerce sobre hombres políticos o en materia política, definió juicio político este diccionario de Moreno Rodríguez diciendo que se ejerce sobre hombres políticos o en materia política. Evidentemente, cuando nos referimos a cuestiones políticas, nos vamos directamente a la parte de la Constitución Nacional que justamente hoy había mencionado también el senador, el 254, que habla de las incompatibilidades de los magistrados. Y dentro de esas incompatibilidades habla, en la última parte del párrafo, habla de actividades políticas. Dice justamente: los magistrados no pueden ejercer, mientras duren en sus funciones, actividad profesional o política alguna, ni desempeñar cargos en organismos oficiales o privados, partidarios, asociaciones o movimientos políticos. Este es un tema que se está debatiendo justamente ahora en el seno del jurado de enjuiciamiento, y habrán escuchado ustedes los que votaron el año pasado, los magistrados que votaron el año pasado en las elecciones, en las internas partidarias. Esto es un claro ejemplo de lo que ahora nosotros es muy actual, de por qué se le está golpeando de alguna u otra manera a estos magistrados que votaron es por este artículo en particular, donde ellos tienen incompatibilidad. Del mismo modo, nosotros como miembros del jurado tenemos esa incompatibilidad. Los dos ministros de Corte y los dos miembros del Consejo de la Magistratura tenemos esas mismas incompatibilidades. No así los dos diputados y dos senadores, que por su propia representación es imposible prohibirles que ejerzan política. Entonces, de ahí nomás venimos hablando de que es una actividad jurisdiccional, es un juicio político propiamente dicho. Pongo nomás a colación eso para poder manifestar y ahí pasar a por qué considero que es algo mío. Ustedes pueden estar de acuerdo o no. A mi modo de ver, y esto coincido, y ahí tengo miedo de decir, porque recién le escuché al senador decir que no estaba muy de acuerdo con el doctor Mendonca. Y yo coincido con el doctor Mendonca en cuanto a su apreciación, que al final voy a mencionar el porqué. Pero este es un proceso jurisdiccional, así como un proceso que ustedes, los abogados litigantes, los jueces y magistrados en general, saben de que comienza con una acusación.
Eso es importante mencionar porque la anterior ley, ¿qué era lo que más se reclamaba? El poder de oficiosidad por parte del jurado de enjuiciamiento. ¿Qué quiere decir el poder de oficiosidad? Con la anterior ley, con la firma de solo un miembro del jurado de enjuiciamiento, y generalmente era el presidente, con eso podía, con su sola firma, podía pedirles el expediente o la carpeta fiscal de cualquier juez o fiscal a nivel país. Ustedes dirán, sí, puede pedir la carpeta, está ahí la carpeta, pero pasando al día a día, ¿a quién le va a gustar tener una carpeta fiscal en la fiscalía, valga la redundancia? O sea, ¿quién va a querer ser acá entre nosotros? A nadie nos va a gustar que se nos esté investigando en la fiscalía. Te va a generar cierta intranquilidad y evidentemente te va a preocupar y uno se tiene que ocupar. En el mismo sentido, pónganse en los zapatos de un magistrado y evidentemente al tener su expediente y al ser investigado, si hizo o no algo irregular en su expediente, te va a generar cierta intranquilidad. Entonces, eso fue uno de los motivos por los cuales se limitó poderosamente, se limitó porque no se eliminó, se limitó el poder de oficiosidad. Y también lo que se abusó en su momento es de que con cualquier publicación o con cualquier Twitter o con cualquier información, ya el jurado de enjuiciamiento tomaba carta en el asunto y se iniciaba una investigación al magistrado fiscal o defensor. En ese sentido, hoy en día con nuestra nueva ley solamente se admiten acusaciones. ¿Cuál es la diferencia entre denuncia y acusación? Es donde con la acusación una persona se hace responsable de lo que está plasmado en el escrito. Y con eso también debe cumplir ciertos requisitos. Esta semana justamente recibimos la acusación por parte de una institución pública que es el Senado, que está habilitado dentro de la ley del jurado de enjuiciamiento. Son 4 instituciones las habilitadas para producir una acusación dentro del jurado de enjuiciamiento. Entre ellos está el Senado, la Cámara de Diputados, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Entonces, ¿cómo comienza una investigación dentro del jurado de enjuiciamiento? Es a través de la acusación, que están debidamente fundamentados en los artículos 18, 19, 20, 21 y 23. Artículo 18 habla justamente del poder de oficiosidad del jurado de enjuiciamiento, donde si el acusador particular no presenta una acusación, lo puede hacer estas 4 instituciones que acabo de mencionar. Y si estas 4 instituciones tampoco no lo hacen, ahí nosotros podemos tomar intervención. En el artículo 18 nos habilita a nosotros, jurado de enjuiciamiento, a iniciar de oficio una investigación o el enjuiciamiento en sí. Artículo 19 habla de lo que todos estamos, o todos los gremios me están reclamando a mí, yo que soy representante de los gremios, de que por qué no se le exige a los demás presentar solvencia económica y a los abogados, en este caso acusadores particulares, por qué se le está exigiendo a ellos presentar solvencia económica. Y ahí viene una interpretación errada que tienen los colegas abogados, donde mezclan lo que es solvencia económica con lo que es la caución, que en el día a día nosotros tenemos que depositar un determinado dinero en el banco, si el juez lo pide como caución, o dejar un título, cosas por el estilo, generalmente para las medidas cautelares. Eso no es lo que nosotros pretendemos en el jurado de enjuiciamiento. Es muy diferente caución de solvencia económica. La solvencia económica en realidad no está bien plasmado en el artículo 19, pero es solamente demostrar el acusador particular que tenga algún tipo de movimiento monetario, que lo puede hacer a través de su declaración de IVA, lo puede hacer a través de alguna transacción o de cualquier forma. Y eso también es importante aclarar. No solamente el acusador particular debe presentar esa solvencia, también puede solicitar la exoneración, que está plasmado en el artículo 19. En el artículo 20 y 21 son los requisitos formales que deben tener el escrito. Sobre todo tiene que tener relación entre las causales, identificación del expediente, cosas básicas que justamente estamos analizando ahora de lo que presentó el Senado. Y el 23 habla de las denuncias.
Cierto, el 23 habla de las denuncias, pero no las denuncias en el jurado, sino las denuncias ante la fiscalía, donde ahí el fiscal puede remitir esa denuncia al jurado de enjuiciamiento. Entonces se dan cuenta cómo está debidamente documentada la presentación de una acusación igual, similar a un proceso civil, penal, laboral al que ustedes están acostumbrados. ¿Tiene una prescripción y una extinción? Tiene, como también tiene competencia del jurado de enjuiciamiento. Si nosotros no tratamos o no liquidamos el enjuiciamiento en 180 días, automáticamente el magistrado sale absuelto. Entonces, también, al igual que en el sistema civil y penal, habla de prescripción. Tiene el llamado autoenjuiciamiento, tanto para llamar al enjuiciamiento como también a la sentencia. Se puede plantear medidas cautelares. Y dentro de esas medidas cautelares, con la anterior ley, el jurado de enjuiciamiento podía suspender a los magistrados que consideraron que cometieron un hecho muy notorio donde amerite la suspensión. Hoy en día, como se limitó el poder del jurado de enjuiciamiento, el jurado tiene que solicitar a la Corte de tal manera a pedir la suspensión de ese magistrado. Pero se dan cuenta que también tenemos, así como en el fuero civil, tenemos medidas cautelares. El impulso es a través del acusador particular, nosotros ahí ya actuamos de meros jueces. Tiene plazos, tal como ya había mencionado, también dentro de lo que nosotros tenemos en la atribución, el artículo 11 habla del plazo de competencia del jurado de enjuiciamiento, que son 2 años de ocurrido el hecho irregular. El caso, y siempre es importante hablar, para que no sea solamente un monólogo y ustedes hagan una relación, siempre es importante hablar de cuestiones prácticas. Y este es el caso particular de Ramón González Dar, donde en realidad los hechos se produjeron entre 2016 a 2018. Nosotros no estamos investigando esas actividades realizadas por los fiscales en ese plazo mencionado. En realidad nosotros lo que estamos investigando es lo que nosotros tenemos competencia, que es dentro de los 2 años que nosotros la ley nos establece. Entonces estamos investigando 2001 y 2002. ¿Qué pasó en ese 2001, 2021, 2022? Es justamente lo que estamos investigando, es el por qué no impulsaron o por qué no desestimaron las causas. Nada más que eso. Entonces, para que tengan en cuenta también del por qué algunos, en la prensa de repente sale la inacción del jurado de enjuiciamiento, que sirven para lavandería y cosas por el estilo. Es porque justamente tenemos también un rango de acción y no podemos de repente tomar un caso del 2016. Es más que nada porque eso también está establecido dentro del artículo 17 de la Constitución Nacional del debido proceso. Tenemos dentro del proceso en sí, se le corre traslado, se contesta, hay incidentes, hay desistimientos, está también las audiencias públicas. Ustedes saben bien que todo el jurado de enjuiciamiento es transmitido, todo el expediente está en la página web. Hoy en día tenemos la facilidad de que tenemos expediente electrónico al igual que la Corte. Y tenemos todo el proceso hasta sentencia, y esa sentencia del jurado de enjuiciamiento, al igual que lo que ya nos reza el 556 de nuestro Código Procesal Civil, el único recurso que se puede presentar es la acción de constitucionalidad. ¿Y qué dice el 556 del Código Procesal Civil? Que ciertamente nuestra ley especial remite al Código Procesal Civil, a mi modo de ver, como hablamos cuestiones de sanción, podría haber sido utilizar el Código Procesal Penal en forma supletoria, pero nuestra ley nos remite al Código Procesal Civil. Nos dice que las únicas, el 556 del Código Procesal Civil habla de que las sentencias pueden ser recurridas con acciones. Entonces se dan cuenta cómo también el propio Código Civil autoriza o nos indica que es un procedimiento jurisdiccional. Entonces, si un magistrado, fiscal o juez no le gusta la sentencia, se le da una sanción, que la sanción puede ser un apercibimiento o una remoción, y en términos futbolísticos una tarjeta amarilla o una tarjeta roja,
puede recurrir ante la Corte Suprema de Justicia a través de una acción. Entonces, ¿por qué menciono, y otra vez ahondo más en la parte jurisdiccional? El artículo 37 de nuestra ley especial nos dice: los acusadores quedan sujetos a la responsabilidad por falsa querella. Asimismo, serán aplicadas las disposiciones del Código Procesal Civil. Esta primera parte del artículo 37 es lo que, de alguna u otra manera, también tienen miedo los acusadores particulares. ¿Y por qué? Guarda relación con la solvencia económica. La mayoría me dice: no, doctor, yo no quiero presentar la acusación porque después, encima de lo que seguro que va a salir al sueldo, me van a cobrar a mí, el magistrado me va a cobrar a mí. Justamente por el artículo 37, por eso la ley establece la presentación de solvencia económica, para que después, si es una denuncia temeraria, ahí el magistrado que sale al sueldo puede retaliar, pero eso es en el fuero jurisdiccional, en el ámbito civil. Es importante destacar también de que nosotros como jurado en la sentencia, todavía no tuvimos casos, pero en la sentencia debemos establecer si fue o no una denuncia temeraria, y eso también suelo explicar para animarle a los abogados a que presenten, a que se animen a realizar acusaciones si efectivamente hubo un hecho irregular. Del mismo modo, el artículo 39 de nuestro reglamento habla de la posibilidad cuando nosotros estamos investigando, y es justamente lo que nos pasa ahora con la investigación ahora, los que votaron en las internas partidarias. Uno de los partidos sí ya nos comunicó, otro todavía seguimos con la insistencia. El artículo 39 nos habilita a nosotros como jurado a que los órganos del Estado, las autoridades públicas y las entidades privadas presten al jurado toda la colaboración para el acceso a los locales, a los registros, libros, documentos. Esto se suavizó un poco más con la anterior ley, porque en la anterior ley estaba más o menos así, pero se agregaba que inclusive si no recibíamos nosotros información, podíamos utilizar la fuerza pública tal como es el fuero jurisdiccional. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que mencionamos recién, ¿el jurado de enjuiciamiento de magistrados es o no un órgano extrapoder? La mayoría de nuestros doctrinarios hablan de que es un órgano extrapoder. Justamente también le vuelvo a mencionar a Ramírez Candia, inclusive en su libro él habló y dijo: es un órgano extrapoder que en la doctrina constitucional se atribuye a los órganos públicos incorporados dentro de la estructura organizativa del Estado sin dependencia funcional con relación a los demás poderes. Ciertamente tenemos en cuenta que es un órgano extrapoder, pero ¿dónde realmente está ubicado el artículo que crea y da las atribuciones al jurado de enjuiciamiento? Está en la parte del Poder Judicial, en el artículo 253, que habla del capítulo del Poder Judicial. Es de carácter contencioso el proceso, porque así lo establece el 247 y 248 de nuestra Constitución, que habla del fuero jurisdiccional, donde se garantiza la independencia del Poder Judicial. Dentro de todo ese proceso, ustedes saben bien que nosotros como miembros del jurado de enjuiciamiento tenemos las mismas incompatibilidades que había mencionado, tenemos la independencia que mencionó el ministro Diesel. ¿Y cómo se garantiza esa independencia? Porque tenemos esas incompatibilidades. También podemos ser recusados o podemos apartarnos. Y también podemos hablar de inamovilidad. ¿Por qué podemos hablar de inamovilidad? Porque dentro de la ley se establece que nosotros duramos 3 años en nuestras funciones como jurado de enjuiciamiento. Con todos esos articulados estamos a la par de lo que ya mencionó el ministro, dice, de la independencia y cómo nosotros podemos escudarnos también. Con eso me gustaría en forma somera pasar un poco a hablar de las principales innovaciones dentro del jurado de enjuiciamiento, ya que ya conocen el proceso y en forma sucinta comento de que con esta nueva ley también nos igualamos a la Corte en cuanto a la elección de nuestras autoridades, donde se va a recambiar, hay un recambio cada año. Cada febrero, a la par que la Corte Suprema de Justicia, nosotros también elegimos
entre nuestros pares un presidente y 2 vicepresidentes. Se agregó un vicepresidente más. También la cantidad de votos para poder iniciar de oficio un enjuiciamiento. Anteriormente eran solamente 5, hoy en día 6, necesitamos 6 votos para iniciar de oficio el enjuiciamiento. Con esto se dan cuenta de que el objetivo principal era limitar ese poder de oficiosidad que de hecho se abusó en su momento. Entonces, si un miembro del jurado de enjuiciamiento en la sesión de los martes presenta un caso, puede ser de la zona o puede ser de cualquier parte del país, y si tiene la adhesión de 5 miembros más, se inicia, 2 cosas se pueden iniciar: una investigación o se puede iniciar el enjuiciamiento en sí, donde ahí se designa un fiscal acusador que es funcionario de la institución. Cuando es una acusación particular, el acusador particular es el que propone las pruebas e impulsa el proceso, como ya habíamos mencionado. En cuanto al plazo de prescripción, ya mencionamos el artículo 11, nosotros tenemos un rango de acción de 2 años. Y dentro de lo que sí más o menos se acotó o se repitió con la ley anterior, son las causales de enjuiciamiento. En forma general habla el artículo 14 y en forma específica habla el artículo 15 para los fiscales y 16 para los defensores. Esta es la parte que realmente les invito a todos los abogados particulares y a los magistrados en general a que realmente se pongan a analizar efectivamente qué estoy haciendo bien o qué no estoy haciendo bien, porque de repente habíamos mencionado el tema de la mora, pero acá dentro de los articulados justamente habla de que en el inciso E, por ejemplo, no dictar sentencia definitiva dentro del plazo que el superior lo hubiera fijado en la queja por retardo de justicia. Y el inciso F, por ejemplo, también vuelve a mencionar cuestiones básicas de la mora judicial. Haber admitido el tribunal de alzada 3 quejas por retardo de justicia. Se dan cuenta cómo el jurado de enjuiciamiento de por sí establece las causales cuando existe la mora judicial. Entonces va a depender solamente del acusador, del abogado litigante, de que realmente ejerza ese procedimiento que te habilita el código, y ni qué decir acá el jurado de enjuiciamiento, de tal manera a llevar adelante una acusación. En el mismo modo también es importante resaltar que para los fiscales, por ejemplo, siempre yo suelo escuchar que los abogados me suelen decir: no, me imputó mal, no reunió los requisitos, cosas por el estilo, y está en el artículo 15. Es cuestión de analizar y leer. Justamente en el inciso C dice, primero el inciso B, que dice no observar los plazos procesales, pero el inciso C, por ejemplo, es cuestión de imputación. Imputar o acusar a una persona sin que se encuentren reunidos los requisitos exigidos en el Código Procesal Penal, o no hacerlo cuando ello correspondiere. Se dan cuenta cómo nuestra propia ley le da las herramientas. Para los magistrados, por ejemplo, habla del inciso G, del desconocimiento de la ley para dictar una sentencia. Son cuestiones muy básicas que de alguna u otra manera no se aplican o no se animan los abogados particulares de tal manera a que puedan utilizar esos recursos. Y eso es prácticamente de lo que es. No me quiero extender demasiado porque ya hablé media hora y acá ya tienen hambre los ministros y el senador. Pero eso es el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Hablé en forma somera, evidentemente cambié un poco lo que ya hablamos la vez pasada. Hablamos más, ¿verdad? Pero les agradezco a todos por su atención y les invito a interiorizarse mucho más de lo que es el jurado a través de nuestra página web y también allá en la oficina en Asunción. Muchísimas gracias. Bueno, en este momento habilitamos un espacio para las preguntas del auditorio a los 2 disertantes, cada uno en su tema. No sé si los compañeros pueden tener los micrófonos preparados para, por favor, allá
Junior, adelante, por favor. Estudiante de la facultad, doctor. Hola, sí, ahí está. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo soy José Junior Franco Centurión, del segundo año de la carrera de Derecho. Bueno, mi pregunta va para, ¿verdad, señor ministro? Aprovechándonos de todos los días que tenemos la oportunidad de conversar un poco. Mi cuestión va justamente que estamos hablando de la independencia de la justicia, ¿verdad? Y cuando yo empecé la carrera, siempre hablan de que la Constitución es la base de todo, ¿verdad? Empecé a leer y tengo una pequeña duda que hasta ahora nunca pude encontrar una respuesta. ¿Por qué para el Consejo de la Magistratura, que es el que define quiénes son jueces, fiscales, etcétera, ¿verdad? Si no me equivoco, entre ellos está un representante del Ejecutivo, un diputado y un senador también? O sea, no veo la independencia, si es que no sé, no es solamente un ámbito de la justicia. Vienen si en el jurado de enjuiciamientos agarra y dice también que 2 diputados y 2 senadores, pero en la última parte dice que ellos deben de ser abogados, necesariamente un requisito, pero en el Consejo de la Magistratura no dice eso, y ahí está mi cuestión: ¿por qué tiene que estar ahí? No, bueno, la composición de los órganos fue decidido por los constituyentes de manera tal que se buscó seguramente la pluralidad de representantes. Creo que el senador había explicado, así como en los casos de los constituyentes, donde lo que se buscaba era tener una visión general de cada una de las disciplinas. Imagino que para el diseño del Consejo de la Magistratura también se requirió la presencia de representantes genuinos de los abogados, también revisar los aspectos políticos para las designaciones. Hay que entender de que si bien por lo menos así pienso yo, ¿verdad?, de que en la elección de los magistrados, en general fiscales, el aspecto técnico-jurídico es trascendente y de suma importancia en el ejercicio diario. También lo es para los fiscales generales, defensores generales, Corte Suprema de Justicia y Justicia Electoral, Tribunal Superior, pero esos cargos también tienen un componente político que es necesario revisar, y revisar entonces la calidad de las personas que van a ocupar esos cargos, porque finalmente son representantes de uno de los poderes del Estado, y sabemos que todos los poderes del Estado tienen en más o en menos algún componente político. Así que yo imagino que sobre esa base el Consejo de la Magistratura se estableció de esa manera su composición. No sé si... Ahora, creo que la trascendencia sobre la independencia, ¿verdad?, pero realmente se trata de eso, es una manera de iniciar el sistema de elección, porque hay varios sistemas, ¿verdad? El nuestro comienza por ahí, lo cual le da de cierta forma, va seleccionando las personas atendiendo a su capacidad técnica y su reconocimiento en la sociedad. En otros países se eligen directamente por el órgano político, algunos iniciando por el presidente de la República, otros por el Senado. Acá tenemos una barrera que es la del Consejo de la Magistratura, donde se inicia. Por eso había mencionado que se inicia por el Consejo, a través del Consejo de la Magistratura, esa elección, sin perjuicio de que finalmente, tratándose de un poder del Estado, tenga que intervenir necesariamente el factor político por excelencia, que es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Muchas gracias. Doctor, no sé si quiere agregar algo, doctor Bogarín. El señor rector de la universidad, por favor, profesor Simón, adelante. Muchas gracias, señor decano. Solamente para
felicitar a los brillantes ponentes, al senador Eusebio Ramón Ayala, al señor ministro César Manuel Diesel y al doctor Jorge Bogarín, por este espacio de reflexión, precisamente lo que buscamos, ¿verdad? Entonces salimos muy fortalecidos, muy robustecidos de esta audiencia importante, de este evento que tenemos. En nombre de la institución, felicitaciones y gratitud a ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias.